Jesús visita el templo. Ese va a ser el tema. Jesús visita el templo. Voy a tratar la manera de remontarme un poquito a lo que sería esto de un lugar específico para adorar a Dios. En el desierto, luego que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, mandó a que construyeran un tabernáculo, una arca, un cajoncito para que estuviera dentro del tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda grande, es decir, una carpa grande. Y en esa carpa se mantenía lo que era el arca del Señor, como decíamos, que era un instrumento que el Señor había dicho que en ese lugar Él iba a permanecer, o su presencia iba a estar en ese lugar, para poder estar dentro y con su pueblo en el desierto. Eso sería como dar un punto de referencia para que los israelitas supieran que en ese lugar específico estaba la presencia de Dios. Esto fue por el periodo de unos 40 años, que fue lo que peregrinó Israel en el desierto. Pero luego que el tiempo avanzó, los siglos, los años, allá en el tiempo de David, que en comparación o en tiempo serían unos casi 1000 años, cuando David ya pretendió hacer lo que en este caso sería ya no un tabernáculo, sino un templo. Este templo serviría siempre para guardar el arca de Jehová. David tuvo esa proyección, pero no le fue posible. El Señor no le permitió, por razones que ya hemos leído nosotros en la palabra. Le dijo el Señor: no, tú no me vas a edificar templo, sino será tu descendiente. Y en este caso fue Salomón el que, con todos los materiales que David ya había preparado, oro, hierro, maderas, y sucesivamente Salomón sintió ese compromiso y empezó a levantar el templo a Dios. Se llevó muchos años Salomón en construir el templo, unos 40 años, ¿verdad? Porque cuando los fariseos le preguntan en 3 días, lo que leíamos ahí, en 3 días tú edificas el templo, y Salomón se llevó 40 años en edificarlo. ¿Cómo es eso? O sea que fue una obra tremendamente importante, fue una de las grandes maravillas de ese entonces, por el hecho de que, bueno, el significado que tenía para los israelitas esa construcción, ese templo. Por ejemplo, se dice que es importante leer cómo se construyó el templo, en el sentido de los materiales, de toda aquella devoción, de aquella construcción. Se lee que cada piedra traían unas tremendas lejos, y ya las traían hechas para hacer los muros del templo. Pero nadie podía golpear, sino que ya las traían hechas por ese concepto de devoción, de cuidado para los asuntos de Dios. Así, de esa manera. Y después, cuando revisten áreas de madera,
de mármol, de oro. O sea que eso era una cosa de lo más precioso hablar en este tiempo. Y por supuesto era porque no era para algo que no tenía valor, era nada menos para Dios. Y qué bueno que en ese caso Salomón entendió bien eso, que a Dios debía de darle lo mejor o de hacerle un templo de lo mejor que se pudiera. Aunque esa era la idea de Salomón, y aun cuando Salomón dedicó esta obra, luego de haberla terminado, entendió que ¿dónde puede morar Dios? ¿En qué lugar? No hay lugar. Pero como decíamos, esto se convirtió, más bien era un símbolo de adoración, de lugar de donde los israelitas pudieran, hermanos, desarrollar su vida espiritual. Por ejemplo, esto se empezó a dar con el tiempo. Trajeron el arca al templo. Ustedes se recuerdan que David pretendió traerla y luego Salomón, y se logró establecer en Jerusalén lo que es este lugar santo. Se dice que está en un monte. Cuando se habla de un monte, está hablando de una parte alta. Quiere decir que el templo, por eso dice acá lo que leíamos, subió a Jerusalén a la fiesta. Entonces, cuando dice subió a Jerusalén, es que el templo está arriba. El templo está en la montaña o está en la ladera, donde se puede ver hacia abajo. En este caso, hermanos, este lugar se convirtió en un lugar tan sagrado, donde hacían los rituales, hacían los sacrificios para Dios, se sacrificaban los animalitos, los sacerdotes desarrollaban su función, y todo era una cosa muy consagrada para Dios. Era una cosa que lo hacían con todo el cuidado y todo el temor que pudiéramos pensar. Vamos a ver, luego de tiempos que pasaron, pudiéramos hablar de 935 años antes de Cristo, cuando ya Cristo ya entra en escena, viene a este mundo, el Dios hecho hombre. Vemos nosotros en esta escritura que tomamos que viene Jesús al templo. Y por supuesto estamos hablando que cuando hablamos de Jesús o de Jesucristo, estamos hablando de Dios. Y viene el Señor a Jerusalén. Siempre los judíos se convocaban o se daban cita a este lugar porque era también el día de la Pascua, el día de la fiesta, era sagrado para ellos. Y lo sigue haciendo para los judíos ortodoxos que todavía lo celebran. Pero viene el Señor como judío, y lo que leíamos nosotros en el versículo número 13, estaba cerca, dice, la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Lo que decíamos, subió. Cuando dice eso, está dando a entender que Jerusalén está en un monte. Y dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Dicho de otra manera, fíjese cómo está este asunto. Ese templo o ese tabernáculo del cual hablé allá en el desierto, que era algo sagrado, algo santo para los propósitos de la adoración, luego de haber sido construido el templo por Salomón, esto se siguió dando. Pero como hay un fenómeno, hermanos, que cuando
lo difícil siempre viene siendo dentro de la vida de los seres humanos es el poder mantenerse en un lineamiento sólido de devoción, de entrega. Siempre nos es bastante difícil. Puede que sea por nuestra naturaleza caída, claro que sí, pero lo que vemos es que siempre con el tiempo las cosas van tomando otro rumbo, van tomando otras cosas que no están dentro de lo que aquello o por lo cual se dedicó aquello. Lo que nosotros vemos, yo decía un promedio de 900 años, pongámosle 1000 años antes de Cristo que se había construido el templo. Vamos a ver ahora lo que estamos viendo, que lo que se había hecho para adorar a Dios, lo que se había construido con tanto temor y con tanto empeño para la finalidad de esta gran construcción, aquí lo que nosotros vemos es que ya esto está trastocado. Lo que nosotros vemos acá y leemos que ya las cosas no se mantuvieron como fueron al principio. Las cosas ya se degeneraron. ¿Por qué estoy diciendo que en este caso se han degenerado? Bueno, porque vamos a ver, fíjese, pongámosle atención a esto. El Señor conocía, porque Él era Dios. Se supone que es a Él como Dios a quien se le había hecho este templo. Ahora Él en persona viene de repente y viene a ver su templo. En ocasiones anteriores ya había venido el Señor, pero cuando niño, acuérdense que fueron al templo como judío. Pero en este particular, Él está iniciando su ministerio. Él le está dando el comienzo a la misión que el Padre le ha mandado. Y como comienzo, Él quiere empezar con una visita, ¿verdad? Diríamos oficial al templo, ¿verdad? En ese sentido. Pero digámoslo de esta manera, en esta visita oficial, lo que Él encuentra, aunque Él ya anteriormente había visto todo lo que se estaba dando en el templo, pero como ya este es como para dar un inicio de lo que Él viene a hacer, y obviamente va a entrar por el templo o va a iniciar dando una supervisión a su templo. Y al llegar a este lugar, lo que vemos es que se ha convertido ya no en un lugar de adoración genuina, de adoración pura, de temor. Lo que leemos con esto, en esta lectura, lo que vemos es que ya está bastante lejos de lo que fue el propósito. ¿Por qué? Porque en el lugar habían, vamos a ver, los religiosos, los que se encargaban de ministrar los asuntos de Dios en este lugar. Ellos habían tomado a bien el que en el templo, acuérdense que el templo, se lo voy a decir también para que nos vayamos ubicando, el templo tenía 3 secciones. La sección de los gentiles, que era una construcción amplia hasta donde los gentiles podían llegar, y estaba el lugar santo donde se daban los sacrificios, donde solo los sacerdotes se podían estar en ese lugar santo, y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo podía, ahí estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y vamos a ver, fíjese, le voy a decir lo siguiente: al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por el año, una vez en el año. Pero era tan delicado
ese lugar y en sí todo el lugar, pero más ese lugar específico del lugar santísimo, que cuando entraba el sacerdote a ministrar en el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba el arca que mantenía ahí la vara de Aarón, una porción de maná, donde no se arruinaba. Pero le voy a decir esto para que nos sirva luego para que estemos aplicando. Era tan santo ese lugar que el sacerdote tenía que purificarse de una manera bien estricta, purificarse, hacer purificaciones, diríamos hacer actos de que él se arrepentía, de que él iba a entrar a ese lugar, no porque era perfecto, pero iba en una condición de humillación, ¿verdad? Entonces, aún en esa preparación espiritual, le amarraban una cuerda al sumo sacerdote en la cintura. Porque si el sumo sacerdote, fíjese bien, si el sumo sacerdote no se purificaba como mandaba la ley, como debía de ser, el sumo sacerdote moría allá adentro de ese lugar santísimo. Y como nadie podía irlo a sacar, porque era una mortandad, porque el que se metía ahí moría, pues, lo mataba Dios, porque el ser humano no puede resistir la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo esto. Entonces le amarraban la cuerda, y cuando sentían el pujido que lo mató Dios ahí, que murió a ver de qué, lo que hacían era alarlo con la cuerda para no acercarse ahí. Bueno, le estoy diciendo eso para que veamos la dimensión de lo santo que era ese lugar. No era una cosa que se habían inventado ahí los judíos, era una realidad. Ya habían muerto varios, probablemente sumos sacerdotes que no tenían muy en cuenta la preparación para entrar a ministrar en cierto momento a ese lugar. Y ahí podemos nosotros ir sacando las conclusiones de lo que es Dios. Ahí puede darnos eso a nosotros una idea de quién es Dios. En el sentido de que a veces uno dice, no, si Dios aguanta con todo, si Dios, yo puedo hacer lo que quiera. Pero eso nos puede ir dando los panoramas de lo santo y de lo delicado que es Dios, y del cuidado que tiene que tener el mortal para las cosas de Dios. ¿Se entiende, verdad? No están dormidos todavía, ¿verdad? Bueno, para que se despierte, peguémosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podemos tener la idea de lo delicado que es Dios. ¿Cuántos saben que Dios está en medio nuestro? Bueno, y es el mismo de todos los tiempos. Entonces, todo eso tiene que traernos a nosotros a reflexión, ¿verdad? Que no es así el Tim Marín este asunto. Este asunto es con pie derecho, con pie de plomo. Es un asunto delicado, porque Dios siempre es santo. Ahora, yo le he dicho esto y me estoy alargando un poquito por el hecho de que si esas eran las condiciones o el ámbito espiritual en ese lugar, dígame qué piensa usted cuando en este lugar, aunque no en el lugar santísimo, ni en este lugar santo, sino en el atrio de los gentiles, se había vuelto un comercio de vacas, de chivos, de bisneros, de cambistas, es un mercado, era un mercado de pulgas que se había hecho ahí al mejor precio. Aquí venía el ¿cómo le llaman al que viene a hacer la romería? Venía el que, así como hacíamos la romería, nosotros conocíamos para Esquipulas, ¿verdad? Venían estos judíos, venían
y de lejas tierras, y ahí estaba el que andaba en la jugada. No andaba viendo que en el lugar santísimo eso era terrible, y sucesivamente en toda el área. Entonces esos estaban ofreciendo los mejores precios. Había competencia, había, ¿cómo le llaman a ese mercado? Mercado de competencia. Ahí le decía: el chivo que usted quiere, yo se lo doy tanto. No, pero aquel me lo da en tanto. Y la paloma que yo quiero sacrificar a Dios, este me la está dando muy cara, aquel me la da así se estaba dando. Y tenía, y para que no vaya a ir allá a ver cómo hace la transición del dinero, aquí le cambiamos nosotros. Aquí las monedas suyas, si son euros, aquí se las vamos a hacer en colones, y todo se lo facilitaba. Pero lo que nosotros estamos viendo ahí es el terrible deforme, hermanos, el terrible deforme que se está dando en los asuntos sagrados. ¿Quiénes eran los que estaban permitiendo esto? Según se dice que este asunto era, como dicen vulgarmente, comparado ¿cómo se llama? Compadre hablado, ¿verdad? Esto, hermanos, era algo que estaba de acuerdo la élite religiosa, que le daban un gran porcentaje a ellos, de todos los que estaban ahí comerciando en el tiangue, de ahí que lo habían convertido, ¿verdad? A tal grado, hay que ponerle atención. Fíjese lo que está diciendo: y halló en el templo a los que venden bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, ¿verdad? Negocio redondo. Y hermanos, solo para darle un porcentaje al sacerdote de turno, ahí estaban haciendo su agosto. Ahí estaban habiéndose ya alejado de lo que era la finalidad de este lugar. Pero es esa la razón por la cual el Señor llega. Y esto que también nos ponga a pensar que el Señor llega. Yo no leemos acá que el Señor puso un WhatsApp o puso un correo electrónico o hizo una llamada para decirles: fíjense que yo voy para el templo, así que pongan las cosas en su lugar. No, él era el momento donde él visita el templo, y eso, pongámosle atención, porque él no avisa cuando va a hacer una supervisión, aunque él conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces entró al templo y mire lo que halló, y mire el comercio que se da. Vamos a ver y vamos a seguir leyendo. Y dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y dice: y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Cómo podemos entender eso? Si dice que Dios no tiene reacciones como aparentemente aquí serían reacciones violentas. Pero ¿cómo podemos explicar esto, hermanos? Bueno, el asunto es que, en primer lugar, aquí el ser mortal, aquellos que debían de tener el cuidado, el cuidado específico para saber que las cosas de Dios no se pueden ensuciar, que las cosas de Dios no se pueden tomar de una manera humana, que las cosas de Dios deben de tener su lugar. Entonces, aquí le llamarían una ira santa, ¿verdad? ¿Por qué hay una ira santa? Porque el Señor estaba en una humanidad, y por ende Él era el Dios o Dios a quien se le había dedicado ese templo, y en cuanto siglos atrás se habían estado adorando a Dios, y a estas alturas la cosa se había arruinado. Entonces Él está dando un mensaje, y el mensaje es que
los israelitas tienen que tener cuidado y no tienen que degenerarse en los asuntos espirituales, y que tienen que este lugar, diríamos, específico, tenía que estar en las condiciones óptimas para las finalidades para las cuales se habían hecho. Pero no es eso. Entonces él hace un látigo, y no estemos pensando que le hicieron huelga ahí los vendedores, ¿verdad? Lo que sucedió ahí, que ellos percibieron una tremenda autoridad de ese hombre que tenía, que llegó, pues no era el sacerdote ni el sumo, era un judío, y había una gran autoridad que sintieron que salieron volados, ¿verdad? Sintieron en la presencia de Dios, y agarra las mesas, les da vuelta y agarra las monedas y las tira, las echa fuera las vacas. Mire a lo que se llega, hermano. Echó las vacas afuera y las ovejas y el montón de palomas. Si usted ve las palomas, ¿verdad? Y vamos a ver, y luego les dice lo que leíamos últimamente en los versículos siguientes, y dice: y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Tremendo. No hagáis de este lugar un mercado. Esto no es para venir a bisnear, esto no es para venir a ver qué vendo, a ver todas esas cosas, hermano. Son mensajes, nos ayudan a nosotros. Habían arruinado las cosas, y el Señor les saca y les saca en cara: este lugar ustedes lo han convertido, la casa de mi padre, que es para adoración, ustedes la han convertido en mercado. Bueno, este es el inicio de su ministerio. En el capítulo número 21 también, que es precisamente lo mismo de Mateo, y verso 2 en adelante, hay otra limpia. Fíjese cómo son las cosas. La gente, uno es duro, hermano. Dios le da un mensaje y reincide uno en aquello que ya debió haberlo corregido. A ver si me están entendiendo, hermano, ¿verdad? Es decir, estamos hablando ya en Mateo y en los otros evangelios sinópticos que, han pasado ya 3 años, ya para finalizar su ministerio. De repente vuelve a entrar al templo y hay a las mismas condiciones. O sea que no recibieron el mensaje de hace 3 años. La cosa seguía, el degenere seguía, el comercio seguía, el mercado seguía. Y esto es interesante, hermanos, porque vamos a ver, nosotros vemos que en esta segunda ocasión el Señor hace lo mismo y les vuelve a decir: ustedes han convertido la casa de mi padre en mercado. Y por supuesto, bueno, yo veo ahí la dureza del corazón de uno, pues de todos somos iguales. Pero vamos a ver que, fíjese, hermano, que cuando, oiga esto, cuando Dios nos da una señal, nos da un mensaje, es para que lo pongamos, para que lo tomemos, ¿verdad? Para que lo apliquemos a la vida. El primer mensaje al iniciar su ministerio es para que los encargados de los asuntos del templo ya no volvieran a cometer el error de meter animales, porque ese lugar era dedicado a Dios, pero no recibieron el consejo. 3 años después están haciendo lo mismo. Ahora mire lo que sucede. Por ejemplo, nos dice en el capítulo número 24, vamos a ver, verso
bueno, en el capítulo número 23, verso 37, como las cosas no se corrigieron, en el capítulo número 23 de Mateo, verso 37 al 39, dice que los discípulos le dijeron: Señor, mira estas piedras votivas, mira qué maravilla este templo. Y el Señor dice: y salió el Señor del templo y le dijo: sí, ustedes están viendo esta estructura, pero quiero decirles, ¿está conmigo, hermanos? Quiero decirles que de esto maravilloso que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. No quedará piedra sobre piedra de que esto no sea derribado. Y salió el Señor en el capítulo número 24 de Mateo y verso 1 en adelante. Dice que subió al monte de los olivos, quizás es más arriba, y empezó, hermanos, a llorar y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte, Jerusalén, como la gallina tiene a sus pilluelos, y no quisiste? Y luego dice: vuestra casa es dejada desierta. ¿Qué sucede en esto, hermano? Lo que nos enseña eso es, fíjese bien, que cuando no recibimos el consejo de Dios, no lo aplicamos el consejo de Dios, viene un momento que el Señor dice en ese 23 de Mateo, dice: y salió del templo. Dice de otra manera, esto no se compone. Esto no tiene salida. Aquí lo que necesito es salirme de este templo y de hecho empezar a llorar por esa gente tan dura, por esa gente tan difícil, por esa gente que aún viendo las maravillas nunca lo aceptaron como el Mesías. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Es una cosa terrible, hermanos, que lo que nos enseña es que si, bueno, te da el espacio, le dio el espacio y nos da el espacio en su primera intervención del templo, y pasan 3 años y él dice: vamos a ver si las cosas han cambiado, y las cosas siguen igual. Entonces, cuando las cosas siguen igual, lo que hace él es: esto ya no tiene remedio, me voy. Lo que dice Ezequiel capítulo 34, si no estoy mal, dice: y salió la gloria de Jehová de Jerusalén. Y es la misma. Ezequiel estaba hablando de esa gloria. Salió del templo y se fue a llorar al monte de los olivos. Y decía lo que decíamos hace un momento nosotros. O yo decía: Jerusalén, empezó a llorar. Nunca entendiste, Jerusalén. Nunca entendiste, Jerusalén. Ahora, es tremendo eso, la dureza del ser humano, ¿verdad, man? Es una cosa tremenda. Vamos a ver, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, como esa profecía se cumplió. ¿Cuál profecía? Vuestra casa no quedará piedra sobre piedra. 70 años después de que el Señor habló de esa profecía, vinieron los romanos. Y fíjese bien, por eso hay que tenerle cuidado a lo de Dios, hermano. Por ejemplo, cuando él dijo esa profecía, dijo él que no quedaría piedra sobre piedra. Cuando vinieron los romanos, tremendo, cuando vinieron los romanos, lo que hicieron fue lo siguiente: en aras de no dejar ningún oro en el templo, porque había mucho oro, lo que hicieron fue levantar todas las piedras del piso y le dieron vuelta a todas las piedras del piso, a tal grado que lo que ha quedado a este tiempo de ese magno templo, de esa maravilla de ese entonces, hermano, es el tal muro de los lamentos. Es un muro de esa misma construcción,
donde llegan miles de turistas y los judíos y siguen anclados en el muro de los lamentos. Y eso es un asunto que no tiene sentido. Ese muro no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Ahí vemos brujos cristianos que llegan de aquí a besar esas piedras, esos muros. Eso no tiene nada, porque la gloria de Jehová ya tiempo salió del templo. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tiempo que salió del templo. Y eso es importante porque se cumple la profecía. Los romanos vinieron y destruyeron el templo, hermanos. Y eso es lo que quedó del pedazo de templo, el muro de los lamentos. Ahí usted ve la gente besando ahí. Dios mío, dice uno, ¿a qué extremo llega el ser humano? ¿Verdad? Hay otros que se van a bautizar al río Jordán. O sea, una religiosidad, una inmadurez que la gente no entiende. Damos un amén. Y ya vienen rebautizados y ya sienten el espíritu del mismo Señor. No, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No son los bautismos, no son los besitos al muro de los lamentos. Hace 2000 años que salió de ahí. Porque los romanos escarbaron todo y se cumplió la profecía al pie. ¿Sabe? La historia nos dice, ¿sabe cuántos murieron en ese encuentro de los romanos con los judíos? ¿Tiene historia usted? Más de 1 millón corrió la sangre. Cosas terribles. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue el culpable? Él les habló desde el inicio de su ministerio que su templo tenía que estar limpio para los propósitos para los cuales había sido edificado. Pero no, mire, por aquí les entró y por aquí les salió. Y luego, bueno, usted me dice, mire hermano, usted está exagerando. Y yo espero no verlo dándole besitos ahí a las piedras esas que está usted diciendo. Probablemente pueda ir a ver, pero yo ya sé qué es una cosa y qué es otra, ¿verdad? O sea, es un asunto de saber qué son las cosas. No podemos nosotros como estar desenfocados de realidades. Ahora, el punto es el siguiente, con lo cual voy cerrando. Vamos a ver cómo el templo se destruyó. Por eso me quedé hablándole que solo ese pedazo de muro ha quedado. Como el templo y la gloria se fue de ahí, ya solo quedó paredes viejas ahí, y no hay nada. Hay un negocio, es el que hay. El negocio sigue. ¿Ya? Ahora vamos a ver, hermano, es que somos algo locos nosotros. No veo unas iglesias que andan con el kipá, no unas iglesias vestidos como judíos, barbudos como judíos y un sombrerito. No, hermanos, aquí a quien hay que imitar es a Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted ve a muchas iglesias con ¿cómo le llaman ese volado? El tuturu, el sofá y pitando. ¡Ay, el Espíritu Santo! Aquí nosotros somos pipiles, nosotros somos indios de aquí, nativos. Aquellos pueden seguir haciendo lo que quieran, pero nosotros nos llegó por gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Que se oiga un poderoso amén. Pero qué pastor más cuadrado, dice. Es que no hay que andar metiendo lo que no es. Entonces, en este caso, para que usted se vaya tranquilo a comerse su almuerzo, entonces dijo el Señor:
ya no necesito un lugar, ya no necesito un lugar físico. Ya yo me voy de este lugar y también lo voy a botar, lo voy a deshacer. Y hubo tanta muerte ahí en esa batalla que oscila, según la historia, como unos lea el libro de Josefo, que tiene 2 tomos. Josefo es el historiador contemporáneo. Josefo casi que conoció a Jesús, algo así. Josefo habla de un hombre que iba, un tal fulano decía que iba, él no sabía, como no entiende, era un historiador impío, ¿va? Pero en su historia él pone de un hombre que iba, que le llegaba un montón de gente a bautizarse en el río Jordán. Está hablando de Juan el Bautista. Claro, nosotros ya luego lo identificamos, pero él no lo identifica. Él dentro de la historia pone, y ellos van narrando las guerras de Israel. En este caso, hermanos, como ya no hay templo porque no lo cuidaron, entonces dijo el Señor, ahora le dice a los hermanos ya de la iglesia en el capítulo 3, verso 16 al 17 de la primera carta de los Corintios, nos dice el Señor en esta escritura, ahora que no sabéis vosotros que sois ahora el templo de Dios. Ahora nosotros no le podemos llamar templo a este edificio, a este lugar. Es un mal concepto. Aquí es un local donde nos reunimos. Ahora el Espíritu Santo, hermanos, o Dios mismo, al ver que la gente es dura de corazón, entonces dijo el Señor, ahora escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ya aquí están las leyes del Señor. Y ustedes que están en pleitos, y ustedes que están en situaciones de actitudes que no son las de un regenerado, no saben, dice Pablo, que ustedes son ahora el templo del Espíritu Santo. Que no saben ustedes que ahora la iglesia son ustedes mismos. Ajá. En este caso, hermanos, lo poquito que vamos a agarrar nosotros acá es lo siguiente. Es en el sentido de que vamos a ver como cada uno de nosotros, y en lo general la iglesia es el templo de Dios, porque Él mora ahora ahí, y en lo individual cada uno lo es. Ahora el punto, cuando yo empecé a hablar, es que el templo lo habían degenerado los judíos y sobre todo los sacerdotes, los que ministraban las cosas. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? El mensaje es sencillo, ahora ya para nosotros, aplicándolo a nosotros. Ahora, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cuántos creen que viene Cristo pronto a esta tierra? De un amén los que creen que viene Cristo a esta tierra. ¿De qué manera avisó el Señor cuando dijo voy a llegar a ver el templo de mi Padre, a ver cómo está? No avisó. Cuando menos acordaron, ni cuenta se dieron que ese judío que había llegado era nada menos el Dios mismo supervisando su templo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, ¿cómo? ¿Y quién puede decir que no se siga dando las cosas? Entonces, lo que aprendo yo con eso que acabo de narrar, lo que aprendo yo, que yo debo de estar cuidando mi templo. Lo que aprendo yo es que mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Cuántos lo creen? No todos, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Entonces yo tengo, eso no es un asunto del pastor, ese no es un asunto del otro hermano, es un asunto individual
que yo tengo que estar pendiente de la sanidad, de la limpieza, del templo de Dios que soy yo mismo. ¿Verdad? Que soy yo mismo. En este caso vamos a ver, vamos a irnos, hermanos, y cómo se ensucia el templo. En este caso nuestro ya no serían vacas, no serían negocios, aunque yo dije, ¿verdad?, un poco de negocios al principio, pero en este caso ya no son vacas, son conductas, porque el cristiano debe de saber, se lo voy a decir de esta manera, como lo he dicho siempre yo y lo he retomado de lo que dijeron los hombres de Dios en el pasado, y en este caso Martín Lutero. Martín Lutero dice que el hombre siempre tiene un jinete, o sea, tiene uno que lo monta. Aquí no es que yo diga, mire, yo no soy cristiano, bueno, entonces yo no tengo ese compromiso. Entonces te monta el diablo, porque siempre hay dos jinetes. Entonces cuando yo digo, yo ya no soy del mundo, entonces me monta Dios. Ese es el jinete mío. Entonces o sea que no hay quien pueda presumir que no tiene jinete encima. Todo el mundo, ¿verdad? Entonces, como dice esa frase, si no es el diablo, es Dios. Entonces, cada creyente debe saber, partiendo de que usted y yo somos creyentes, entonces, ¿quién es el jinete nuestro? Pregunto, ¿quién es? Levanten la mano los que el jinete de ellos es Dios. ¿De veras? Entonces tienes que vivir para hacer la voluntad de Dios. Entonces, como somos de Él y somos el templo de Él, en este caso cada quien tiene que estar cuidando su templo. Cada quien tiene que estar limpiando, porque hermanos, cada día vamos a tener batallas que son batallas que ensucian nuestra vida espiritual. Batallas que nos enlodamos muchas veces con acciones, con ver, con escuchar. Pero ¿cuál es el trabajo nuestro? Tener un constante trabajo de limpieza, ¿ya? Y vamos a irnos al capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, con lo cual nos dice en este capítulo número 16, para que no vaya a pensar mal. Por tanto, verso 16, dice el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué vamos a seguir leyendo? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vamos a ver. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, tenemos que estar conscientes que en nosotros está Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos a ver Efesios. En el capítulo número 4, váyase corriendo. En este capítulo número 4 y verso número 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué dice? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y luego dice, ¿qué más dice? Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Entonces, por ejemplo, dice en el capítulo número 4, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el verso 22 del 4 de Efesios, en la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Verso 22, despojaos. ¿Qué quiere decir despojado? Arranque el viejo hombre, arranquemos las malicias del pasado. Eso es. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que estamos limpiando nuestro templo. Nos indica que estamos saciando nuestro templo. Porque nosotros no sabemos en qué momento. ¿Cuántos creen que viene Cristo? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, a todas las mañas, todo eso hay que enterrarlo, quemarlo. Cuanto a la pasada manera del hombre viejo, dice, que está viciado conforme a los deseos de este mundo, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, en la santidad, en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. Cuando yo soy un gran mentiroso y soy un cristiano oscuro, un cristiano raro, que en la iglesia veo como paso, ¿verdad? Ahí, y que doy alguna impresión que lo soy, pero en otro lado no lo soy. Esto es un problema. Esto es estar viviendo en realidades. Esto es no comprender, hermanos, comprender el carácter de Dios. Porque a los judíos en su inicio, cuando menos se acordó, estaba en el templo y las cosas estaban malas. Les limpió y luego 3 años después voy a ver si las cosas han cambiado y las cosas estaban peores. Entonces lo que hace es mejor me voy. Ahora, en el caso de la iglesia, le voy a decir para darle un poquito de esperanza. Entonces usted me va a decir, hermano, entonces el Señor se va a ir de nosotros. No. Pero lo que tenemos nosotros que hacer es como, se lo voy a leer corriendito una vez más. Dice el versículo número 22, decíamos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, vestido, despojado del viejo hombre que está viciado con todos los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en santidad, en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, vamos a ver, verso 28. ¿Habrá algún hermano que hurta? Vaya, ¿qué dicen ustedes? Ya dice, trabaje, hombre, para que no haga estas cosas, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida. Usted ve unos cristianos, a unos pastores mal hablados, hablan del caliche de la calle. No hables malas palabras. Que se oiga un amén, iglesia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo. En el caso nuestro, en el caso de los judíos, la gloria de Dios salió y los dejó el puro lugar sin la gracia, sin la presencia. En el caso de nosotros ya no es así. Lo que sucede es, todo esto que le acabo de leer, podemos aplicarlo como el estar limpiándonos de todo eso que ensucia nuestro templo. Que el Señor se sienta cómodo en el templo nuestro.
Yo he puesto el ejemplo de la familia de Betania. Cuando el Señor venía de allá de Galilea y venía a Jerusalén, Él no se iba para donde Caifás, Él no se iba para donde algún fariseo, Él se iba para Betania, donde estaba una familia, donde Él se sentía como en casa. Él se ponía las jeans, las chancletas, Él se ponía cómodo y tranquilo, porque ahí se respiraba. Eso nos indica que eso es lo que debemos nosotros de luchar. A donde estemos, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, hermanos, en la escuela, a donde sea, que el Espíritu, que Dios, como somos el templo, que Él se sienta bien, que no haya vacas, que no haya palomas, que no haya business. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Que se sienta bien el Señor, que diga: qué bien me siento en esta casa, qué bien me siento con esta hermana que no anda provocando a ningún hombre, qué bien me siento con esta hermana que no hurta, que no roba, que no tiene malas palabras, qué bien me siento. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener ese le llamaríamos ese estándar de temor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un muchacho que se fue hace unos 10 años y dijo que no volvía a congregarse a esta iglesia hasta que se muriera un fulano que él no le cae bien. Esas pueden ser vacas dentro de mi templo. Esos pueden ser asuntos que afean mi vida. ¿Cómo puedo yo vivir? Pasan los años y si me muero así, ¿usted cree que voy para el cielo, no? Con una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar el hábitat donde está Dios, que es el templo, ¿verdad? Cuidarnos de una infidelidad. ¿Cómo se siente el Señor? Y fíjense que esto es tan tremendo, que el Señor, aun cuando nosotros le hayamos fallado, Él permanece siempre fiel. Dicho de otra manera, no hace lo que hizo con los judíos, que salió del templo y los dejó solos. Lo que sucede con nosotros es lo siguiente: verso 30 del 4 de Efesios: lo contristamos. Y es ahí donde empezamos nosotros. Entonces el Espíritu Santo, cuando se dice no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, no lo pongas incómodo en tu templo, que se sienta bien, porque cuando apagamos el Espíritu Santo, nos apagamos nosotros. El Espíritu Santo queda siempre en nosotros, pero somos creyentes carnales, somos creyentes que no brillamos, somos creyentes que no nos identifica el mundo, que hemos cambiado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está apagado. El Espíritu Santo está incómodo en una casa donde hay pleitos, donde hay maldiciones, donde la mujer le dice al marido: maldito, un día te vas a morir. Y estamos congregando. ¿Cómo se va a sentir? Entonces, lo que necesitamos es cuidar nuestro templo. Todas palabrerías que no son las adecuadas, conductas que no son las mejores, ¿verdad? Mentiras, vanagloria, ambiciones, todas esas cosas, el creyente en lo personal tiene que irlas trabajando con la ayuda de Dios. ¿Para qué? Usted no ha sentido cuando usted está uno siente cuando por lo menos está orando más, cuando está confesando más sus actitudes, cuando uno está en proceso de ayuno, cuando uno está leyendo, cuando ¿acaso no se siente uno más liviano, siente más la presencia de Dios? Hay cristianos que pasan años y no se les ve una lágrima en sus ojos. Pero ¿por qué no se les ve una lágrima? Porque está el espíritu contristado. Pero hay creyentes que cuando apenas sienten un poquito de
de apartamiento para con Dios, sienten la presencia. Qué rico se siente eso. Pero eso solo cuando el espíritu esté cómodo en el templo. Pero si nuestro templo es un templo sucio, terrible ha de ser para Dios estar en ese templo sucio. Que Dios nos ayude.